Padre Santo, Padre bueno, Dios amado, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí con los estudiantes para estudiar en referencia a la historia del cristianismo. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos tanto a impartir la clase como ellos que la van a tomar, los que están presencial y los que están en las redes. Te pedimos, Dios, que todo lo que aprendamos sea para el crecimiento de nosotros, pero también para el crecimiento de tu reino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, muy bien, vamos hoy a estar en el capítulo 5 y vamos a continuar, obviamente usando el libro Historia del Cristianismo de Justo L. González, y vamos a estar tratando de cubrir todo el material que tenemos para hoy. Los voy a poner a participar, a leer en varias áreas, así que si llamo su nombre, ya yo sé que Porfirio no se llama Samsung SM, todavía le voy a tener que cambiar yo el nombre acá, para ponerle el nombre. Vamos a darle el nombre que es a Porfirio. Gracias. Ahí está, Porfirio Hernández. Muy bien. Capítulo 5. Los primeros conflictos con el Estado. Los primeros conflictos con el Estado, y vamos a ver que esto de lo que está tratando, más que nada, es de la persecución. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Muy bien, en aquel momento, por ser un grupo que emana del judaísmo, es considerada como una nueva secta judía. Cristo era judío, entonces ven a Jesucristo como su líder y obviamente observan a ese grupo como una secta judía nueva que había surgido, que había comenzado a entrar en lo que es las áreas del imperio. Entonces, vamos a leer por aquí. Hermano Jerry, si es tan amable, me lee donde dice los primeros cristianos. Bendiga, claro que sí. Los primeros cristianos no creían que pertenecían a una nueva religión. Ellos eran judíos y la principal diferencia que les separaba al resto del judaísmo era que creían en el Mesías que había venido, mientras que los demás judíos seguían aguardando su advenimiento. Su mensaje a los judíos no era por tanto que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían ser mejor judíos. De igual modo, la primera predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar la nueva religión recién creada, sino que fue una invitación a hacerse partícipes de las promesas hechas por Abraham y su descendencia. ¿Sigo, pastor? Sí. A los gentiles se les invitaba a hacerse hijos de Abraham según la fe, ya que no podían serlo según la carne. Y la razón por la que esta invitación fue posible era que desde los tiempos de los profetas del judaísmo habían creído que con el advenimiento del Mesías todas las naciones serían traídas a Sion.
para aquellos cristianos, el judaísmo no era una religión rival del cristianismo, sino la misma religión, aun cuando muchos judíos no vieran que ya las profecías se habían cumplido. Ok, paramos ahí. Entonces vamos a ver esto, y es interesante porque ese primer grupo que encontramos, en sus mentes ellos están pensando que ellos siguen siendo judíos, lo único que su Mesías que tanto habían esperado había llegado. Entonces esos judíos que se habían convertido al cristianismo, que sabemos que cuando primero se le llama a los cristianos fue en Antioquía, todavía están siendo vistos no solo por ellos mismos, sino que también por los de afuera como una secta judía, como un grupo adicional a los que ya estaban practicando la fe judía. Sin embargo, ellos entendían que el Mesías era Jesús, hablando de estos nuevos creyentes, pero que lo que tenían que hacer era aún ser más fieles a su judaísmo y a su fe, porque ahora el Mesías había venido como se había prometido que iba a venir. Entonces ellos tenían un concepto equivocado porque todavía no habían sido enseñados en los rudimentos de la fe. Ellos estaban todavía en lo que era las enseñanzas de la ley y no habían entrado todavía a las enseñanzas de lo que es la gracia y lo que tenía que ver con la transición de pasar de la ley a la gracia. Entonces aquí encontramos un fenómeno que es parte de lo que es la historia del cristianismo, y es esa transición que tiene que llevarse a cabo dentro de ese grupo de primeros cristianos, para que ellos entiendan que ya ellos no son judíos en el aspecto de seguir la ley. Si nacieron en Israel, son judíos de nacimiento, pero al entregarse a Cristo, ahora han nacido de nuevo, son nacidos espiritualmente. Entonces, eso todavía ellos estaban en el proceso de poder digerirlo y entenderlo correctamente. Obviamente, cuando vamos muy adelante, cuando entra las enseñanzas del apóstol Pablo, ahí entonces vemos claramente cómo él enseña la diferencia que hay entre la ley y la gracia, los judíos y los gentiles. Todavía ellos están atados a esto. Y entonces, en el caso de los que son nuevos conversos gentiles, los que eran judíos, que entendían que por su descendencia judía eran hijos de Abraham, estaban diciendo: ustedes ahora son judíos también, porque han sido insertados por medio de Jesucristo. Entonces, cuando ves a los gentiles iniciales con los judíos iniciales que entran al cristianismo, todavía no hay un entendimiento claro y completo de cómo es esta nueva fe y cómo funciona el nuevo pacto. De hecho, el nuevo pacto se está desarrollando, está en sus comienzos. El nuevo pacto comenzó y entró en efecto el día que murió Cristo en la cruz. Pero desde ahí en adelante, entonces que vienen las inspiraciones que Dios le da a los hombres que están allí para poder desarrollar lo que es la doctrina que ha de seguirse en la iglesia del Señor. Así que estamos aquí en los pañales de lo que sería la era cristiana. Está el cristianismo empezando. Y la realidad es que, de la misma manera que muchos de ellos no veían el cristianismo como algo diferente, sino que era parte del ser judío,
también los de afuera lo veían como que era parte también del judaísmo. Y vamos a estar en breve hablando un poquito más acerca de esta situación y de la persecución que se forma. ¿Ok? ¿Todos entienden esto que hemos hablado? Ok. Muy bien. Hermana Maribel, si me lee la próxima lámina ahí, por favor. Sí, cómo no. Desde el punto de vista de los judíos no cristianos, la situación era la misma. El cristianismo no era una nueva religión, sino una secta herética dentro del judaísmo. Ya hemos visto que el judaísmo del siglo I no era una unidad monolítica, sino que había en él diversas sectas y opiniones. Por lo tanto, al aparecer el cristianismo, los judíos lo veían como una secta más. La conducta de aquellos judíos hacia el cristianismo se comprende si nos colocamos en su lugar y vemos judíos hacia el cristianismo, y vemos el cristianismo desde su punto de vista, como una nueva herejía que iba de ciudad en ciudad, tentando a los buenos judíos a hacerse herejes. Además, en aquella época, y no sin fundamentos bíblicos, muchos judíos creían que la razón por la cual habían perdido su antigua independencia y quedado reducidos al papel de súbditos del imperio era que el pueblo no había sido suficientemente fiel a la fe de sus antepasados. Por tanto, el sentimiento nacionalista y patriótico se exacerbaba ante la posibilidad de que estos nuevos herejes pudieran una vez más provocar la ira de Dios sobre Israel. Ok, y paramos ahí. Entonces, vamos a ver que ahora tenemos a los judíos que no son cristianos y están en la misma situación, porque ellos están viendo a este grupo no como si fueran parte de ellos, sino que son una secta herética. Lo que vienen a enseñar son herejías. Y entonces ellos están en contra de los cristianos también. Los judíos están en contra de los cristianos, el gobierno está en contra de los cristianos, que lo vamos a ver más adelante. Y entonces tenemos, obviamente, todos los grupos gentiles que no se convirtieron al cristianismo, que adoraban otros falsos dioses, que los veían también como un grupo que no era aceptable a ellos. Porque los cristianos estaban obviamente diciendo que ellos estaban sirviendo a falsos dioses y eso no les agradaba. Así que tú tienes aquí una complejidad porque hay diferentes situaciones sucediendo en el desarrollo de la fe cristiana dentro de los mismos cristianos, dentro de los que son judíos no cristianos, dentro de los gentiles no cristianos y también del gobierno del Estado. Así que la situación del nacimiento de esta nueva fe no era una fácil, no era sencilla. Entonces encontramos que inclusive estos judíos llegan al punto de hacerle daño físicamente a los cristianos. Así que nosotros tenemos que ver que la situación para ese momento estaba bastante álgida. Y entonces, como dice el autor, vemos que el sentimiento nacionalista y patriótico se estaba exacerbando ante la posibilidad de que los nuevos herejes, o sea, los cristianos, pudieran una vez más provocar la ira de Dios sobre Israel, porque obviamente sabemos que cada vez que el pueblo de Israel tenía que ser corregido porque no estaba siguiendo lo que el Señor les estaba mandando a hacer, venía cierto castigo sobre ellos y ellos están pensando que este grupo de cristianos son unos herejes que están siendo parte de lo que es el pueblo judío y llevando
a Dios a que se moleste y los vaya a castigar. Obviamente, nada de eso es cierto. Estaban erróneos en su forma de razonar. Sígueme leyendo ahí, hermana Maribel, por favor. Por estas razones, en buena parte del Nuevo Testamento, los judíos persiguen a los cristianos, quienes a su vez encuentran refugio en las autoridades romanas. Esto puede verse, por ejemplo, cuando algunos judíos en Corinto acusan a Pablo ante el procónsul Galión, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y Galión le responde: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Hechos 18, 14 al 15. Y más tarde, cuando se produce un motín en el templo, se produce un motín en el templo porque algunos acusan a Pablo de haber introducido a un gentil al recinto sagrado, y los judíos tratan de matarle. Son los oficiales romanos quienes le salvan la vida al apóstol. Ok, entonces aquí vemos que el autor está como dando unos brincos, y vamos a ver ya en breve cómo nuevamente vemos que el gobierno se va en contra de los cristianos nuevamente. Aquí hay una área donde el gobierno no se está metiendo e inclusive defiende. En el caso de Pablo, ese pasaje bíblico 18, 14 al 15, lo que está sucediendo aquí es que Pablo tiene dos ciudadanías. Pablo es ciudadano judío, pero también Pablo es ciudadano romano. Entonces, Pablo tiene la defensa de, por ser ciudadano romano, que el imperio tiene que defenderlo y tiene que protegerlo, ¿ok? Así que es bien interesante la situación. De hecho, más adelante, cuando entramos ya a los postreros tiempos de la vida de Pablo, encontramos que una de las formas que él puede zafarse de ser ejecutado y encarcelado en una forma más severa es acudiendo a su nacionalidad romana. Ahora, ¿cómo puede ser que Pablo, siendo judío, tenga nacionalidad romana? Bueno, pues la obtuvo por medio de su padre. Hay varias formas que se cree que se obtuvo esa nacionalidad romana. Entre las más comunes se piensa que este señor ganó esa nacionalidad romana, se la ganó, y pudo haberlo hecho de diferentes maneras. Hay quienes inclusive argumentan que fue que alguien perdió con él en algún tipo de apuesta donde tuvieron que darle la nacionalidad romana. Yo no me adjudico a esa, pero hasta esas he escuchado yo ser enseñada en referente a la nacionalidad de Pablo, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos la situación donde los judíos más que nadie están persiguiendo a los cristianos. Entienden que tienen que eliminarlos de la misma manera que sucedió cuando Jesús estuvo y los judíos buscaron de toda forma eliminarlo. Los judíos ahora todavía siguen con la mentalidad de que esta supuesta secta, los cristianos, tiene que ser eliminada, y están buscando por toda forma de que ellos sean eliminados. Luego los romanos concordaban con los primeros cristianos y con los judíos en que se trataba aquí de un conflicto entre judíos. Siempre que no se produjera un alboroto excesivo, los romanos preferían que los propios judíos resolvieran esa clase de problemas. Pero cuando el tumulto era demasiado, los romanos intervenían para restaurar el orden y a veces para castigar a los culpables. Un caso que ilustra esta situación en la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio alrededor del año 51. Hechos 18:2 menciona esta expulsión.
aunque no explica sus razones, pero el historiador romano Suetonio nos ofrece un dato intrigante al decirnos que los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban causando disturbios constantes a causa de Cristo. No dice Cristo, pero es Cristo. La mayoría de los historiadores concuerda en que Cristo no es otro que Cristo. Le decían Cristo, pero es el Cristo del que estaban hablando. Entonces el historiador, pone Cristo, pero la mayoría de los historiadores llegan al consenso de que de quien se estaba hablando era de Cristo. No había ningún Cristo allí que fuera la causa de los disturbios. Era Cristo. ¿Y por qué? Porque tú tienes un grupo de seguidores de Cristo que están llevando el mensaje de Cristo. Y hay una contención en lo que es el grupo judío que no cree en Cristo como el Mesías y el que cree en Cristo como el Mesías. Entonces, podría haber sido, como dije, que el nombre fue mal escrito. Eso puede ser la causa. O pudo ser que alguien lo entendió mal cuando estaban escribiendo la historia. Pero todos los eruditos llegan a la conclusión de que es claro que es de nuestro Señor Jesucristo de quien se estaba formando el alboroto allí. Por eso es que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, lo que sucedió en Roma parece haber sido que, como en tantos otros lugares, la predicación cristiana causó tantos desórdenes entre los judíos, lo que acabo ya de decir, que el emperador decidió expulsarles a todos. En Roma, en esos tiempos, todavía la disputa entre judíos y cristianos parecía ser una cuestión interna dentro del judaísmo. Entonces, yo le voy a decir algo. Aunque estamos estudiando desde el siglo I hasta el V, que esa es la meta que tenemos en este trimestre, cubrir del siglo I al V, no está de más mencionar que ahora en el siglo XXI, tú no tienes en Israel la misma situación abierta, pero sí está tras bastidores. Los judíos ortodoxos no quieren saber de Cristo. El mentar el nombre de Cristo es para ellos una herejía. Los políticos judíos, porque no les conviene al Estado de Israel estar en malas posiciones con los países donde su mayoría son cristianos y aportan al beneficio y la defensa de Israel, ante el mundo demuestran que tienen amabilidad, e inclusive el primer ministro de Israel, que es el equivalente al presidente, Netanyahu, que salió electo ahora otra vez. Recuerdo que hace unos años atrás hizo un mensaje grabado, lo más bonito, felicitando a los cristianos y deseándole una feliz Navidad. ¿Okay? Pero todo eso es política. Porque en el pensamiento de ellos ortodoxo, Cristo es ya ni sencillamente un hombre más, ni siquiera un maestro. ¿Ok? Por lo menos los del tiempo del primer siglo, del Sanedrín, le dijeron rabí, lo llamaron maestro. Ahora mismo, los judíos ahora mismo de Israel, que son ortodoxos, y cualquier lugar del mundo que estén, para ellos Cristo no es un maestro. Definitivamente no es el Hijo de Dios. Mucho menos no es Dios. Y es ya ni sencillamente un hombre.
obviamente va a llegar un momento en la historia del cristianismo donde el pueblo judío va a tener que reconocer que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías. Entonces nosotros estamos bendecidos de haberlo podido haber hecho en un tiempo que todavía, por más malas que se ven las cosas que están, todavía es un tiempo donde tenemos unas libertades, donde podemos ejercer nuestra libertad de expresión religiosa o de fe. Cuando venga el tiempo en que por fin los judíos de Israel ortodoxos reconozcan que Cristo sí es el verdadero Mesías, va a ser un momento triste porque ya van a estar sufriendo y pasando por gran necesidad. ¿Ok? Vamos a poner a alguien más a participar por ahí. ¿Quién más tengo yo por ahí? Vamos a ver. Está por ahí el hermano Reinaldo. Reinaldo. Sí, gloria a Dios. Léame ahí, por favor, hermano. Seguro, saludos a todos. Sin embargo, según el cristianismo fue extendiéndose cada vez más entre los gentiles y la proporción de judíos dentro de la iglesia fue disminuyendo, tanto cristianos como judíos y romanos fueron estableciendo distinciones cada vez más claras entre el judaísmo y el cristianismo. También hay ciertas indicaciones de que en medio de creciente sentimiento nacionalista que llevó a los judíos a rebelarse contra Roma y que culminó en la destrucción de Jerusalén, los cristianos, especialmente los gentiles entre ellos, trataron de mostrar claramente que ellos no formaban parte de ese movimiento. El resultado de todo esto fue que las autoridades romanas se enfrentaron por primera vez al cristianismo como una religión aparte de judaísmo. Fue entonces que comenzó la historia de 2,5 siglos de persecución por parte del Imperio Romano. En ese contexto, la persecución bajo Nerón fue de enorme importancia, no tanto por su magnitud como por haber sido la primera de una larga serie de crueldad siempre creciente. Ok, vamos a parar ahí. Entonces, ahora vemos que las cosas, como les dije, empiezan a cambiar. Y ya del imperio, ver el judaísmo y esta supuesta nueva secta cristiana como una sola cosa, ahora están viendo que son dos entes diferentes, ¿verdad? Los judíos son una cosa y la iglesia cristiana es otra cosa. Entonces empiezan a suceder lo que es las primeras persecuciones del Estado hacia los creyentes, hacia los cristianos. Una forma que vemos que se empieza a ver la diferencia entre judíos y la iglesia cristiana es que, como ahorita mencioné, todavía estaban en lo que era la formación de lo que es el sistema eclesiástico de funcionar, cómo debe la iglesia funcionar, en qué debe la iglesia creer, cómo la iglesia se mueve, quién es la iglesia, quiénes forman la iglesia, cómo se entra a ser parte del cuerpo de Cristo, quiénes son parte de un cuerpo de una iglesia local, cómo se toma la cena del Señor, por qué se toma la cena del Señor, qué significa la cena del Señor, quiénes podemos llamarles hermanos y a quiénes no, quiénes van a ir al cielo y quiénes no. ¿Somos salvos por gracia o somos salvos por obra? Todas estas cosas empiezan a tomar claridad en la mente del pueblo cristiano a la vez que los apóstoles siguen recibiendo la inspiración divina y los cristianos empiezan a ser iluminados y entendidos de estas cosas. Cosas que tú y yo en un momento cuando empezamos en el cristianismo tampoco sabíamos. Y si sabíamos algunas de ellas eran bien limitadas. Lo que sabíamos era lo que quizás nos habían enseñado por ahí abuelo de pájaro, como dicen en mi barrio. Pero al pasar el tiempo, tú fuiste entonces entrando y mirando los rudimentos de la fe, entendiendo los rudimentos de la fe y empezando con leche
Ya muchos que están en esta clase están de estar comiendo vianda. Eso estaba pasando allí. Entonces, ahí se ve clara que hay una diferencia en lo que los judíos creen y lo que cristianos creen. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso se hace tan y tan visible y se nota que quienes están saliendo a buscar personas que se conviertan, porque el que está evangelizando es el cristiano. El que está yendo a ser discípulos es el cristiano, no es el judío. Entonces, quien está causando una revuelta son los cristianos. Pero es una revuelta buena, es positiva, pero no para el imperio. Ellos lo veían como un problema. Entonces, es que, como dice el autor, vienen 2,5 siglos de persecuciones de parte del imperio romano hacia la iglesia cristiana. Y es interesante porque la persecución bajo el emperador Nerón fue una bien severa. Cuando se dé la clase del libro de los Hebreos 1 y 2, en esa clase usted va a profundizar más, si no es de los que ya la cogieron, porque sé que hay algunos estudiantes que la cogieron ya, pero Nerón fue bien probable el causante de lo que estaba sucediendo cuando se escribe el libro a los hebreos, porque en el tiempo que Nerón es el emperador, es en el tiempo que los que se habían convertido a Cristo, que eran judíos, empiezan a querer regresar al judaísmo, pero creyendo en Cristo. Pero hice el judaísmo con la intención de esconderse de que eran cristianos, para que así el imperio romano no los persiguiera. Y esta era su forma de pensar. Yo estoy salvo, yo creo en Cristo, pero yo me voy con los judíos, porque si no me van a matar. Y el escritor del libro de los Hebreos les está diciendo a ellos, si usted coge el libro de los Hebreos y se lo lee, usted va a darse cuenta que él le está diciendo a ellos cómo van a volver atrás si ustedes salieron de ahí. Y él les está diciendo, Jesús es mayor que los ángeles y mayor que Moisés. El nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. Y la gracia es mejor que la ley. Y todo esto, la mayoría de los eruditos entienden que es por culpa de la persecución que estaban pasando esos cristianos bajo el emperador Nerón, uno de los emperadores más crueles y más, no sé ni qué palabra usar que no suene tan fuerte, porque el hombre era detestable. Si usted lee acerca de él, usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Empero, antes de pasar a discutir la persecución bajo Nerón, debemos señalar un hecho que ha tenido consecuencias fatídicas para las relaciones entre los cristianos y los judíos a través de los siglos. Durante los primeros años del cristianismo, este existió dentro del marco del judaísmo. En esa situación, el judaísmo trató de aplastarlo. Y de ello hay abundantes pruebas en el libro de Hechos y en otros libros del Nuevo Testamento. Pero a partir de entonces nunca más ha estado el judaísmo en posición de perseguir a los cristianos. Mientras que muchas veces los cristianos sí han estado en posición de perseguir a los judíos. Cuando el cristianismo vino a ser la religión de la mayoría y los judíos se volvieron una minoría,
dentro de toda una sociedad que se llamaba cristiana, fueron muchos los cristianos que, impulsados por lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de la oposición de los judíos al cristianismo, fomentaron el sentimiento antijudío. También eso se le conoce como antisemitismo, ¿ok? Antisemético, ¿ok? Y llegaron hasta el extremo de las matanzas de judíos. Por lo tanto, es de suma importancia que nos percatemos de que aquellos judíos que persiguieron a los cristianos en el siglo I lo hicieron creyendo servir a Dios, y que los cristianos que hoy vuelven la situación al revés y practican el antijudaísmo están haciendo precisamente lo mismo que condenan a aquellos judíos de antaño. Que vamos a clarificar esto para que entendamos bien lo que está pasando aquí. Primero que nada, hubo dos facciones que son consideradas cristianas, aunque usted no lo considere así. La historia pues lo registra así. Tienes, después que se funda la Iglesia Católica Apostólica Romana, después del año 300, y tienes los grupos que son ortodoxos, más después en la Reforma Protestante también tienes personas como fueron Martín Lutero y Juan Calvino, que aunque enseñaron muy buenas cosas, en específico podemos leer cómo Lutero se le notaba el odio que tenía hacia los judíos. Todo basado en la interpretación que él le estaba dando a los acontecimientos históricos que la Biblia en el libro de los Hechos presentaba. Y todas estas personas que mencioné, aunque hicieron unas cosas buenas, incluyendo a la Iglesia Católica, hizo cosas buenas, todas tienen sangre en sus manos, todas, porque mandaron a matar a judíos. Y cuando entremos, si es que alguien coge esa clase en la historia de la Iglesia Bautista, que es una clase también que vamos a estar dando, inclusive mandaron a matar a los anabautistas. Lamentable por demás el que alguien que dice ser cristiano matara a muchos cristianos, cuando el Señor Jesucristo nunca enseñó eso. Ahora mismo, perdona que lo interrumpa, eso lo leí, hay un libro bien bueno, ¿verdad? Y bastante resumido, que es El Rastro de la Sangre, que habla de la iglesia, ¿verdad? De todos esos acontecimientos de la iglesia anabaptista y la bautista. Ese libro se llama El Rastro de la Sangre. sí, pues mira, ese libro yo lo leí, y inclusive viene un tratado del rastro de la sangre también, The Trail of the Blood, y yo estoy de acuerdo con algunas áreas de él y en otras no, ¿ok? Y la razón es que, aunque sí es cierto que siempre han habido creyentes, y de hecho nosotros tenemos si entran aquí a nuestras facilidades, deja ver si yo puedo traer uno pequeño y proyectarlo. Nosotros tenemos una lista de diferentes creyentes que existieron a través de la historia, que tenían lo que se conocen como
las creencias bíblicas que luego nosotros en cierto momento como bautistas pudimos identificar que eran iguales a las que creemos nosotros hoy en día, los que somos bautistas, y sé que en esta clase hay personas que no lo son, y respetamos eso. Pero el problema de ese libro, el único problema que yo tengo con ese libro es hermano Reinaldo. Yo puedo estar de acuerdo que siempre han habido creyentes que han estado en contra de lo que es el cristianismo no bíblico. Pero yo no puedo estar de acuerdo en que hay una sucesión ininterrumpida de iglesias desde el tiempo de Jesucristo hasta el presente. Porque si yo digo eso, yo estaría fabricando historia, y no es saludable fabricar la historia. La historia se tiene que dejar que se muestre por sí misma. Entonces, aunque todas esas diferentes personas existieron, como son los montanistas, los novicianos, los paulicianos, los petroviusianos, y puedo seguir nombrando, ¿ok? Hasta que llegamos a los anabautistas, ¿ok? En algún punto en la historia no hubo una conexión. E inclusive muchos de esos grupos, por falta de no tener todas las escrituras completas en su posesión, llegaron a enseñar cosas que no eran correctas, que eran heréticas, que estaban mal. Pero cuando comparamos lo que ellos estaban haciendo versus lo que estaba haciendo la iglesia del Estado, ellos como quiera estaban aún mejor que la iglesia del Estado. Y por ende la iglesia del Estado los perseguía a ellos y los persiguió a través de toda la historia. Entonces, cuando entremos en lo que es la historia del cristianismo parte 2, vamos a ver mucho de eso, de lo que estás hablando. ¿Ok? Y si miras en el canal de mío en YouTube, vas a encontrar una conferencia que yo di de historia del cristianismo, y yo hablo un poquito ahí de eso. Así que la puedes buscar, está en la página de Dr. Alfredo L. Didier, PhD. La buscas en YouTube y buscas videos y vas a encontrar la historia del cristianismo, y ahí está. Dura como 3 horas, ¿sabes? Así que compra popcorn, porque y unos hot dogs o algo, porque son 3 horas. Mi plan era hacerlo en 2 y no me dio el tiempo. Le pregunté a todos, ¿sigo? Dijeron, siga, pastor. Pues seguí 3 horas, me tardé. Pero la clase, obviamente, y ustedes ven que esto no es algo que se hace así en un par de horas. Esto coge tiempo. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a ver por aquí la persecución bajo Nerón. Arturo Príncipe. Suelta las papitas y léeme ahí, Arturo. Nerón llegó al poder en octubre del año 54, gracias a las intrigas de su madre, Agripina, quien no vaciló ante el asesinato en sus esfuerzos para asegurar la sucesión del trono en favor de su hijo. Al principio, Nerón no cometió los crímenes por los que después se hizo famoso. Aún más, varias de las leyes de los primeros años de su gobierno fueron de beneficio para los pobres y los desposeídos. Pero poco a poco el joven emperador se dejó llevar por sus propios afanes de grandeza y placer, y por una corte que se dividía por satisfacer sus más mínimos caprichos. 10 años después de haber llegado al trono, ya Nerón era despreciado por buena parte del pueblo y también por los poetas y los
literatos, a cuyo número Nerón pretendía pertenecer sin tener los dones necesarios para ello. Cuantos se oponían a su voluntad, o bien morían misteriosamente, o bien recibían órdenes de quitarse la vida. Cuando la esposa de uno de sus amigos le gustó, sencillamente hizo enviar a su amigo a Portugal y tomó la mujer para sí. Todos estos hechos y muchos rumores corrían de boca en boca y hacían que el pueblo siempre esperara lo peor de su soberano. Durante tres días más. 10 de los 14 barrios de la ciudad fueron devorados por las llamas. En medio de todos sus sufrimientos, el pueblo exigía que se descubriera al culpable y no faltaban quienes se inclinaban a pensar que el propio emperador había hecho incendiar la ciudad para poder reconstruirla a su gusto, como un gran monumento a su persona. El historiador Tácito, que probablemente se encontraba entonces en Roma, cuenta varios de los rumores que circulaban, y él mismo parece dar a entender que su opinión era que el incendio había comenzado accidentalmente en un almacén de aceite. Pero cada vez más las sospechas recaían sobre el emperador. Según se decía, Nerón había pasado buena parte del incendio en lo alto de la torre de Mecenas, en la cumbre de Palatino, vestido como un actor de teatro, tañendo su lira y cantando versos acerca de la destrucción de Troya. Luego comenzó a decirse que el emperador, en sus locas ínfulas de poeta, había hecho incendiar la ciudad para que el siniestro le sirviera de inspiración. Nerón hizo todo lo posible por apartar tales sospechas de su persona, pero todos sus esfuerzos resultaban inútiles mientras no se hiciera recaer la culpa sobre otro. Dos de los barrios que no habían ardido eran las zonas de la ciudad en que había más judíos y cristianos. Por tanto, el emperador pensó que sería fácil culpar a los cristianos. Ok, entonces aquí vemos que este individuo comienza bien, pero como vemos con muchas personas a través de la historia, una vez adquieren poder, se dañan. Entonces, ¿a quién voy a culpar del incendio? Porque fue él quien lo hizo. Él fue que mandó a quemar a Roma completamente. Pues vamos a culpar a los judíos, pero sobre todo a los cristianos. Y entonces la culpa recae sobre los cristianos. Entonces aquí tú vas a ver que comienza una persecución terrible sobre ellos, bajo este hombre Nerón. Nerón está loco. La realidad es que la mayoría de los eruditos establecen que él tenía que estar mal de la mente. ¿Ok? El historiador Tácito, que quiero que sepan que este individuo para nada era amistoso con los cristianos, este historiador, que parece creer que el fuego fue un accidente y que por tanto la acusación hecha contra los cristianos era falsa, nos cuenta lo sucedido. A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpable a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Fíjate cómo Tácito habla de los cristianos. Una gente que por sus abominaciones, hombre, que mucho no quería ese hombre, eran los cristianos, y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo. Fíjate lo que está diciendo,
que la reencarnación de Cristo era una superstición, pero ahora vuelve a aparecer de nuevo. O sea que él está diciendo, en otras palabras, que el cristianismo había dejado de existir, pero volvió a levantarse otra vez. Que eso es falso, porque el cristianismo nunca ha dejado de existir. Por eso la Biblia es clara cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Por eso es que cuando, hermano Reinaldo, estamos hablando de lo que tú estás hablando, del rastro de la sangre, nosotros creemos en bastantes. De hecho, ese libro, si mal no me acuerdo, lo escribió Carroll, de apellido Carroll, es el que escribió eso. Y en inglés se llama The Trail of Blood. La mayoría de los teólogos y eruditos no creemos en todo lo que enseña ese librito, pero hay partes que sí. Y en una de las partes que podemos ver que es cierto es que la iglesia de Cristo nunca dejó de existir. ¿Me entienden? Si la iglesia de Cristo hubiese dejado de existir, Cristo nos mintió, porque dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, si decimos que la iglesia católica era la iglesia de Cristo y fue la que siguió desde el siglo III en adelante, que fue cuando se establece, entonces también yo tendría que decir que Cristo entonces mintió. ¿Por qué? Esta es mi posición, no es la posición de todo el mundo. Esta es la que yo creo. Si usted la quiere creer, amén. Si usted quiere creer otra, también puede hacerlo. Yo no puedo creer que la iglesia del Señor existió dentro de la iglesia católica de manera espiritual, como es la forma en que muchos quieren decir que así fue que la iglesia del Señor se mantuvo, porque si fuese así el caso, entonces volvemos otra vez. Cristo mintió, porque la iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres de carne y hueso que son parte de un cuerpo de una iglesia local, física. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, si yo estoy en un cuerpo que está lleno de herejías, de falsas enseñanzas, de doctrinas erróneas, donde están adorando santos, adorando a María, rezándole a muertos, ¿cómo eso puede ser la iglesia del Señor? Y yo amo a mis amigos católicos, los amo, porque la Biblia me manda a amar a mi prójimo. Yo no tengo que estar de acuerdo con ellos. Y por ende, cuando yo miro la historia del cristianismo, siempre hubo iglesias fuera de la iglesia católica que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia católica estaba enseñando. De hecho, cuando luego surge el cismo entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, es igual. La iglesia ortodoxa es básicamente la iglesia católica, pero sin papa. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma.
Es el lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables. Fíjate cómo él se sigue refiriendo a los cristianos, que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron fue condenada a una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Y eso está en Anales 15:44. Estas palabras de Tácito son valiosísimas, pues constituyen uno de los más antiguos testimonios que han llegado hasta nuestros días del modo en que los paganos veían a los cristianos. ¿Se acuerdan que yo hablé de eso al principio de la clase? Que dije que un grupo que estaba en contra de los cristianos eran los gentiles paganos. Entonces, estas partes que estamos estudiando aquí puede ser que vengan en alguna forma en el examen, porque tienen que ver con un giro significativo en lo que conocemos como el desarrollo de la historia cristiana. Al leer estas líneas resulta claro que Tácito no creía que los cristianos fueran verdaderamente culpables de haber incendiado a Roma. Aún más, la refinada crueldad de Nerón no recibe su aprobación, pero al mismo tiempo este buen romano, persona culta y distinguida, cree mucho de lo que se rumora acerca de las abominaciones de los cristianos y de su odio a la raza humana. Tácito y sus contemporáneos no nos dicen en qué consistían estas abominaciones que supuestamente practicaban los cristianos. Tendremos que esperar hasta el siglo II para encontrar los documentos en los que se describen esos rumores malsanos. Pero sean cuales hayan sido, el hecho es que Tácito los cree y que piensa de que los cristianos odian a la humanidad. Esto último se comprende si recordamos que todas las actividades de la época, el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etc., estaban tan ligadas al culto pagano que los cristianos se veían obligados a ausentarse de ellas. Este último se comprende si recordamos que todas las actividades de la época, el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etc., estaban ligadas al culto pagano que los cristianos se veían obligados a ausentarse de ella. Está repetido, ¿verdad? Fíjense de las cosas que los cristianos en esa época estaban, ¿qué? Separados. Alejados. No estaban en ella. ¿Ok? Menciona las cosas de las cuales los cristianos se vieron obligados a ser ausentados. No sé cuáles serán, ¿verdad? Ahí están, y están 2 veces. Bueno. Ok. Para que no se quejen, tenemos un break de 5 minutos. 5 minutos tienen de break. Busque café, busque juguito, busque lo que quiera, que regresamos en 5. Que le vamos a dar duro por ir para abajo. ¿Puedes poner la anterior, Didier, para poder tomar nota? ¿Esta? Sí, gracias. Ok. Sí.
después la versión de esa pared. ¿Qué va a estar en el video? Nada, las cosas que. Digo, yo marco las cosas que me dan la persona. Ay, bueno, esto llamo de no hizo, te voy a decir, usted puede ver. Esa es la parte, la página 51. Pero el factor no lo he visto. Yo lo que estoy buscando es el diapositiva, porque yo, de verdad, que eso me está explicando. la página 51. 51, Nerón, ok, yo lo tengo. Entonces la 51, esto por lo menos cada diapositiva, porque no estoy viendo si hay otra. Y este es numerito de la pantalla. Pero él lo envió por el teléfono. Pero eso él lo envía al chat. Es que yo no tengo el chat. Pero ¿por qué no le dices que te una? Ya se lo he dicho. Díselo ahora. 800.000 veces. Pero díselo ahora mismo, que tú sabes que, porque la grabación él la pone. No, las grabaciones sí. Pues, y él también. Porque yo las veo. Espérate, déjame bajar. Pero tenía que aceptar. 475, espérate. 475. Dice aquí. 475 77 77 33 33 215 215. 2023. No, pero es porque es dinero mejor. 2023. Pero yo creo que tiene que aceptar. Deberíamos ser. Unirse, dale unirse. No, que digo esto y me va a tirar la cara esto. No, es porque a lo mejor tiene que aceptar. No, míralo ahí. Ahí está. Luego acepta también. Como tiene que ver la diapositiva. Si no las envía. Pero no vas a ver las otras. Déjate de él haciendo revoluce, Gladys. No es Claudia Ruth. Yo tengo el micrófono apagado. Soy yo, Ruth. ¿Ves? Habla screen. ¿Qué botón tú le das? Déjate que para que no tengo. Y esa versión es porque sacando el screen y yo Ay, santo. ya, ahí, vete ya. Vete ya. Vamos a hacer el puño con usted. Mami, tú estás como yo en los Ya ahí, salones. vete para allá. Te juegas de así. Ya, es al segundo y a este. ¿Los dos a la vez? Sí, los dos a la vez. Sacar el O se supone. Que si no me acuerdo. Yo sé que así bien. Es que no. El libro que me diste fue que tú. A ver, te lo cambio para la próxima clase. ¿Oíste? A ver si porque te cuidado. vas a ver metido el garete ahí. Cuidado que no estén los dos escritos, mire. No, lo tengo escrito. Mami, me sentí tan adulta y Está bien, ya ahí, ya arrancado, dale, vámonos. Catuche, Katy.
Hola, ¿me puedes decirme que me llame? No, ahora no, voy a entrar ahí. Pero mami, ¿qué pasa? Ahorita después. Lo que pasa es lo que estás escuchando. Vete. Vete ya. Porque voy a hacer. Tú no sabes. Ay, Dios. Miren, no te metas. No me dices. No seas pecadora. ¿Y ahí pecadora de qué? Vete para allá. Ay, mi niña, yo creo que eso está Sí, prendido. eso está aprendido. Mami, llegó a Tú sabes que antes Ruth, ¿Qué? hasta que le tiramos el screenshot, las abominaciones, los nombres están en la que va antes de esta, Ah, que son el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etc. espera. Eso está en la página 52. ¿Qué? No, No, está ahí. no, eso está en el libro, mami. En la página 52. En la 52, déjame ver. Fíjate que ahora te tumbé. Espera. Muy bien, gloria a Dios. Amén. Estamos de vuelta, vamos para encima. De ahí te dice el poema. ¿De qué lo hiciste? Los hermanos que vean este video, perdonan el movimiento. Pero le dimos un break a los estudiantes y por ende pues tuve que mover la cámara. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, mi niña, estoy en el aire. Ok, seguimos, ¿están todos listos? Continuamos con la... Por ahí hay un teléfono que estoy oyendo. Por tanto, ante los ojos de un pagano que amaba su cultura y su sociedad, los cristianos parecían ser misántropos que odiaban a toda la raza humana. Pero Tácito sigue contándonos lo sucedido en Roma a raíz del gran incendio. Además de matarles, a los cristianos se les hizo servir de entretenimiento. Estoy oyendo un teléfono en feedback. Tienen que apagármelo. ¿Okay? Para el pueblo se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Anales 15:44. Una vez más vemos que este historiador pagano, sin mostrar simpatía alguna hacia los cristianos, sí da a entender que el castigo era excesivo, o al menos que la persecución tuvo lugar, no en pro de la justicia, sino por el capricho del emperador. Además, en estas líneas tenemos una descripción escrita por uno que no fue cristiano, de las torturas a que fueron sometidos aquellos mártires. Del número de los mártires sabemos poco. Además de lo que nos dice Tácito, hay algunos documentos cristianos de fines del siglo I y del siglo II que recuerdan con terror aquellos días de persecución bajo Nerón.
También hay toda clase de indicios que dan a entender que Pedro y Pablo se contaban entre los mártires neronianos. Por otra parte, todas las noticias que nos llegan se refieren a la persecución en la ciudad de Roma, y por tanto es muy probable que la persecución, aunque muy cruenta, haya sido local y no se haya extendido hacia las provincias del imperio. Aunque al principio se acusó a los cristianos de los incendiarios, todo parece indicar que pronto se comenzó a perseguirles por el mismo hecho de ser cristianos y por todas las supuestas abominaciones que iban unidas a ese nombre. El propio Nerón debe haberse percatado de que el pueblo sabía que se perseguía, aunque al principio se acusó a los cristianos de incendiarios. Y déjame brincar aquí, que esto se me repitió. Que se perseguía a los cristianos no para el incendio, sino por otras razones. Y Tácito también nos dice que en fin de cuentas no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. En vista de todo esto y a fin de justificar su conducta, Nerón promulgó contra los cristianos un edicto que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Probablemente los planes de Nerón incluían extender la persecución a las provincias, sino para destruir el cristianismo en ellas, al menos para lograr nuevas fuentes de víctimas para sus espectáculos. Pero en el año 68, buena parte del imperio se rebeló contra el tirano y el Senado romano lo depuso. Prófugo y sin tener a dónde ir, Nerón se suicidó. A su muerte, muchas de sus leyes fueron abolidas, pero su edicto contra los cristianos siguió en pie. Esto quería decir que mientras nadie se ocupara de perseguirle, los cristianos podían vivir en paz. Pero tan pronto como algún emperador u otro funcionario decidiera desatar la persecución, podía siempre apelar a la ley promulgada por Nerón. Entonces, este individuo continúa haciendo de los cristianos lo que él quiere. Llega a un punto que ya no pueden con él. El individuo definitivamente, y esto pues lo pueden estudiar en otros libros de referencia, donde se entra en el psiquis de Nerón y se analiza la forma de pensar de este individuo, y todo lleva a que se concluya que el individuo era un psicótico, un psicópata. En inglés, sí, en español es psicópata. Y entonces él termina suicidándose. Interviene el Senado romano. El Senado y el funcionamiento de un Senado realmente comienza dentro de lo que es el sistema griego. Acuérdense que el mundo en ese tiempo está dividido entre la fuerza militar más poderosa del tiempo en el momento, que era el Imperio Romano, y la fuerza intelectual más poderosa que había en ese tiempo, que era los de Grecia. Entonces hay una fusión y se le llama eso el mundo greco-romano. Y el sistema senatorial que tiene Roma es adaptado del sistema senatorial que tienen los griegos. En una parte, no sé si usted se acuerda, que Pablo va a Grecia. Y Pablo
ve todas las estatuas que hay allí y le dice a los sabios que hay allí: me parece que ustedes todos son muy religiosos porque tienen muchos dioses. Inclusive tienen uno que llaman al Dios no conocido. ¿Y qué hace Pablo? Le dice: a ese es el que sirvo yo. Y ese es el creador de todo. Y por ahí él da un discurso, ¿verdad? Ustedes tienen que haber leído eso. Él está hablando a estas personas que partes de ellos eran del Senado. Y les dicen a Pablo: por poco nos convence. En otras palabras, casi nos convertimos a Cristo por las cosas que tú has dicho. ¿Ok? Yo siempre pienso que tiene que haber alguien de ese grupo que se convirtió. Obligado. Tiene que haber pasado. Porque después vemos la influencia de lo que es el mundo cuando Grecia y el idioma griego toma control, que tanto es así que el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Ok? Así que imagínate, si no hace sentido de que muchos cristianos fueron definitivamente convertidos, que eran helenistas, pero pasaron a ser cristianos. ¿Ok? All right. Hoy en día hay persecución todavía. ¿Ok? Pero la persecución que hay es diferente. Hay persecución hoy en día, pero esa persecución que hay en muchos lugares es más en forma discriminatoria hacia los cristianos. Y me explico. Si tú vas a un sitio y tú eres identificado como un cristiano evangélico, un cristiano bíblico, y si la persona que está ahí no quiere creer en ese tipo de fe, o es ateo, te va a discriminar. Yo sé que esto es cierto porque yo lo he vivido. Yo he llegado a sitios con algo que identifica, ¿verdad? Como esta camisa, o la que diga iglesia, me dicen pastor, y yo me he dado cuenta que el trato conmigo es diferente en algunos lugares porque soy pastor. Entonces, no hay una persecución de que te voy a hacer daño físico, pero hay una persecución donde no te voy a dar el mismo trato porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú representas. Sin embargo, por el otro lado, hay lugares donde yo voy y ven que soy pastor y es todo lo contrario. Me tratan excelentemente, me tratan muy bien. Otra forma que usted va a ver que todavía hay persecución es en países donde el cristianismo no es aceptado. Países islámicos donde el ser cristiano no es aceptado. Países donde si alguien de tu casa se convierte al cristianismo, te botan de la casa, te agolpean o inclusive te pueden hasta matar. Hoy en día. ¿Ok? Así que estamos cubriendo los primeros siglos, pero es importante reconocer que
en los tiempos actuales hay persecución todavía contra cristianos. Hemos tenido cristianos de nuestra asociación que han sido asesinados, que han sido matados, que han sido golpeados, que han tenido que salir lamentablemente huyendo, porque si no iban a ir presos y los iban a tener presos en una cárcel hasta que se pudieran allí. ¿Ok? Todo esto es real y está pasando. Nosotros aquí estamos bien cómodos. Y ustedes que están allá en Estados Unidos cogiendo la clase están bien cómodos, ¿saben? Hay sitios ahora mismo que está la cosa bien fea. Y se está poniendo como en los tiempos de Nerón. Por lo pronto nadie se ocupó de perseguir a los cristianos. A la muerte de Nerón se siguió un periodo de desorden hasta el tal punto que los historiadores llaman al año 69 el año de los 4 emperadores. Por fin Vespasiano pudo tomar las riendas del Estado y luego le sucedió su hijo Tito, el mismo que en el año 70 había tomado y destruido a Jerusalén. En todo este periodo el imperio parece haberse desentendido de los cristianos, cuyo número seguía aumentando. ¿Cómo aumentaba? Silenciosamente. ¿Sabe cómo está aumentando el grupo de cristianos en países que son países de persecución? Silenciosamente. Okay. Nosotros tuvimos Domingo de Misiones este domingo pasado y en el sermón yo hablo un poquito de esas personas que tenemos en esos países donde están ocupando puestos como maestros de inglés, pero realmente el propósito que tienen estando allí es en lugares que son escondidos, en sótanos, en casas escondidas. Ahí se están teniendo cultos cristianos. Y durante el día están dando clases de inglés. Y no vamos a decir, ¿verdad? Porque no los vamos a poner en peligro. Pero eso está pasando. Y estoy más que seguro que nuestra asociación es una de muchas que tiene a hombres y mujeres en estos lugares haciendo estas cosas. ¿Ok? Ok, ¿quién me puede decir qué páginas se nos quedaron? ¿Verdad? La persecución bajo dominio. O sea que lo único que usted tiene que leer es la persecución bajo Domiciano hasta la 54, y la semana que viene vamos a coger la persecución en el siglo II, capítulo 6. Y vamos a ver en ese capítulo que Ignacio de Antioquía dice: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Jesucristo. Así que va a estar interesante la semana que viene lo que vamos a seguir cubriendo. Preguntas hasta ahora. Pueden ser preguntas de todo lo que hemos hablado. Wow, qué silencio. Dios mío. Yo sé que Kenneth no habla porque Kenneth está enfermo y está cogiendo la clase desde su hogar. Se excusó, bendito está. Ya él se estaba quejando ayer. Estamos orando por ti, Kenneth, para que te mejores. Bueno, gracias, pastor. De verdad que sí.
¿Están seguros? ¿No tienen preguntas? Están como en la clase del pastor Luis Ortega, pues yo estoy entrando y no hacen preguntas tampoco. Ustedes son unos estudiantes que me van a sacar 100 todos, oye, en todas las clases. Gloria. Yo sí tengo una pregunta. De lo que hemos leído, ¿verdad? De los capítulos en la página de aquí. Perdona si me interrumpí, no sé si podía hacer eso. Sí, dale. Obviamente, cuando estábamos en la página 51, ¿verdad? Que decía que los cristianos, en la página 49, que decía que los cristianos persiguieron después a los judíos. En cuanto a Nerón, en esa época no eran las mismas, ¿no? Eran totalmente diferentes, ¿verdad? Sí, pero él no se está refiriendo, cuando él está hablando de después, y quizás eso es uno de las cosas que quizás nuestro amado hermano Justo debió ser un poquito más explícito, y no estoy bajo ninguna forma denigrando. Esto es una obra de arte, este libro, ¿ok? Esto es caviar. Si usted tiene este libro, usted guárdelo y no se deshaga de él, porque esto es oro. Pero en esa área, nuestro amado hermano Justo quizás debió ser un poquito más claro, porque él no está hablando de que los cristianos estaban persiguiendo en ese tiempo. De lo que él está hablando es que vamos a ver la persecución que hay de los cristianos hacia los judíos por la Iglesia Católica Apostólica Romana ser considerada parte del cristianismo. Y obviamente, como mencioné, los mismos que salieron de la Reforma protestante, que fue iniciada por Martín Lutero, fueron perseguidos por los seguidores de Lutero, los judíos, porque Martín Lutero entendía que los judíos odiaban a Dios, en el sentido de que odiaban a los cristianos, a tal punto que llevaron a Cristo a la cruz. Entonces, su forma de pensar, en su razonamiento, los judíos eran malos. ¿Estás siguiendo? O sea, que él está hablando de ese grupo. Ese es el grupo que persigue a los judíos. La Iglesia Católica Apostólica Romana y los seguidores de Martín Lutero, e inclusive algunos seguidores de Calvino también. Los cristianos de ese periodo que estamos hablando, no. Ellos no persiguieron a los judíos, primero porque no fueron enseñados a eso. Si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47, usted va a ver claramente cómo era que se conducían los cristianos. Muy lejano a tener ningún tipo de deseo de hacerle daño a nadie. Para nada. Entonces, obviamente, le sumamos y ya estamos entrando, ¿verdad?, en la Edad Media, que no vamos a estar cubriéndola en esta clase. Pero cuando entramos a la Edad Media, y estamos al 1500 y pico, que es cuando empieza la Reforma y empieza todo ese suceder, ahí es que tú encuentras la persecución que hay fuerte de tanto de católicos como de los protestantes hacia los judíos. Entonces, muchos judíos, vuelvo y digo, no lo expresan públicamente por política, pero no simpatizan para nada con los cristianos
y en algunos casos hasta los odian. Eso voy, en este tiempo. Sí, en este tiempo. Me queda un minutito, lo voy a usar para decirle esto. Hubo un tiempo que yo me pasaba metido en debates, tanto los hacía en la emisora en la cual yo tenía un programa de radio, y también el pastor de Ángel Colón, que está dando la clase de Pedagogía 2, él tenía un programa también en la emisora, y él me invitaba muchas veces a su programa, y recuerdo haber entrado en debates teológicos con pastores de otras denominaciones, donde pues la realidad era que estaban diciendo disparates que no eran bíblicos, y yo pues yo no me iba a quedar callado. Y me acuerdo que el pastor Colón decía, parece que el pastor Freddy no está muy de acuerdo con eso, y yo decía, pues no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto, y esto. Pues lo mismo me pasaba con judíos en las redes. Y yo tuve que salirme de ese mundo, porque te consume tanto tiempo y energía, en vez de tú estar haciendo cosas más productivas como lo que son, lo que estamos haciendo esta noche, lo que es llevar el mensaje predicado a la iglesia, dar estudios bíblicos, estar tratando con los que me llaman con problemas y situaciones, que estar en una emisora de radio o en un portal peleando con alguien para probar de que mi punto es el correcto. Y yo dije, no, esto no es lo que Dios me mandó a hacer a mí. Ahora, la Biblia sí dice que presentemos defensa, ¿ok? O sea que tampoco es que nos vamos a quedar callados. Si alguien viene a tratar de decir que lo que estamos enseñando que es verdad bíblica, que no es verdad, usted tiene un llamado de Dios a presentar defensa ante todo aquel que venga a tratar de decir que la fe que usted tiene no es verdadera, que usted está en un error, y usted defiéndalo con esto en la mano, ¿ok? Con la Biblia en mano, para que pueda ir a los pasajes bíblicos y probarle que están equivocados. Yo me salí de eso, que era el punto que quería terminar haciendo, porque los judíos con los cuales yo estaba hablando, estaban hablando obscenidades de Cristo. Obscenidades. Cosas que yo no me atrevo a repetir. Y yo dije, yo no necesito estar oyendo esto, que estén vituperando y maldiciendo a mi Señor de esa manera. Y se acabó, y lo dejé. Y fue la mejor decisión que tomé. Entonces, yo no le estoy diciendo que si usted le invita a un debate y usted se siente preparado para debatir, no vaya, pero sí le estoy diciendo que si puede trabajar mejor en la obra del Señor y buscar que las personas sean salvas en Cristo, que se ocupe más el tiempo en eso, que estar discutiendo con otras personas. Amén. Ok, si no hay preguntas, vamos a pedirle a un voluntario que nos despida en oración. Nos queda todavía para cubrir, si mi memoria no me falla, el examen es el 27, creo que es. El 27 el 27 de mayo, sí, creo que es. Vamos a ver, voy a chequear aquí el prontuario. Me perdonan si me ven bregando aquí, es que estoy abriendo debe ser un sábado. El sábado. Sí. Ok. Ven acá. ¿Y ese no va a ser el día que va a dar el taller? Para lo de las caballerías. A las 2 de la tarde. Sí. Y ese día va a ser un día bien cargado para mí, porque voy a estar dando, al que le interesa, ¿verdad? Se lo digo desde ahora, voy a estar dando un taller
de las diferencias entre el catolicismo romano, la Iglesia ortodoxa rusa, griega y copta, que es la egipcia, y la Iglesia evangélica bíblica y protestante. ¿Ok? Y va a durar como 3 horas, fácilmente. Ok, aquí está el prontuario. No sabía que estaba por aquí. Vamos a ver. Eso va a ser el 27 a las 2 de la tarde. Me abrió. Ahí abrió. ¿Ustedes ven eso en la pantalla? ¿El prontuario lo están viendo? Sí. Ok. Abril, mayo. Primer examen, sábado 27. ¿Ok? Primer examen, sábado 27. Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Quién es el voluntario que nos despide en oración, por favor? Pero es que estos hermanos están bien animados hoy. Parece que tomaron chocolate con pan. ¿Sabes que el chocolate con pan da sueño? Tú coges chocolate con pan de agua y lo mojas y te lo comes. Chacho, y después a dormir que uno va. Porque eso es de Fajardo y tú no eres de Fajardo, yo soy de Fajardo. ¿Quién? ¿Tú eres el que va a orar? Si se puede, pastor, claro que sí. Pues hágalo ahí con voz fuerte. Con voz y de mando. Bueno, Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu bendición el día de hoy, Señor, por habernos traído una instrucción a través del pastor Alfredo Didier y con nuestros hermanos en la clase. Señor, yo te doy gracias por este conocimiento que hemos tenido, el cual lo vamos a utilizar para bien, Señor, el conocimiento tuyo de tu palabra, para seguir aprendiendo más cada día, Señor. Bendice a los que están en ese lugar, para que vayan con bien a sus casas, y los que están en las redes, Señor, que tengan un buen descanso igual que con ellos, que podamos estar libres de algún pensamiento negativo, que podamos tener un descanso pleno, Señor, en ti, y que seamos parte de tu tiempo cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, en el comienzo del nuevo día de mañana, Señor, a seguir aprendiendo más de tu día contigo, Señor. Y no nos alejamos de ti ahora que nos apartamos, ¿verdad?, de esta enseñanza, sino que seguimos pensando siempre en tus cosas y en lo que debemos hacer cada día como cristianos. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Señor. Amén. Hermano.